Si alguna vez te has quemado, probablemente sabes lo que es el dolor, lo mal que se siente. Y en ese momento has intentado lo que sea para deshacerte de él, como usar mostaza, pasta de dientes u otros remedios que viste en internet y probablemente no sirven de nada. Claro, a menos que sufras de una condición llamada analgesia congénita, la cual es una condición del sistema nervioso en la cual no procesa las señales de dolor de manera normal. Por lo tanto, estas personas no pueden sentir dolor. Y podrás pensar, wow, esto suena como un superpoder. Imagina todo lo que podría hacer si no sintiera dolor. Sin embargo, esta es una condición extremadamente debilitante y peligrosa y muchas veces termina en la pérdida de la vida de estas personas si no se trata adecuadamente. Ya que no solo porque no existe el dolor quiere decir que no existe el daño. No eres invencible. Las personas con esta condición no duran mucho, como mencionamos, si no lo tratan de forma adecuada. Y esto tiene mucho sentido si pensamos en la función adaptativa del dolor, que es la de avisarnos cuando hay un daño. Es como una alarma que nos dice que el tejido está siendo destruido y así poder hacer algo al respecto. Nos dice, quita la mano de ahí, o no apoyes tan fuerte, o ten cuidado con tu cabeza, etcétera, etcétera. Sin embargo, las personas con analgesia congénita no tienen esta alarma, por lo que terminan destruyendo su cuerpo poco a poco, mordiéndose la lengua, rasgándose los ojos, rompiéndose huesos, quemándose, etcétera, etcétera. La palabra emoción viene de emoción, de movimiento, al igual que motivación, lo cual implica moverse. Por lo tanto, probablemente las emociones comenzaron a evolucionar junto con la capacidad de los organismos de moverse, ya que estas son para promover el cambio, tomar acción para alejarnos de lo que nos está causando daño o acercarnos a lo que nos puede hacer bien. ¿Para qué sentir miedo si no puedes huir? ¿Para qué sentir deseo si no te puedes acercar? Igualmente con el dolor, ¿para qué sentir dolor si no puedes moverte, si no puedes cambiar nada? Las teorías modernas de la evolución explican que las emociones no son simplemente reacciones al azar, sino herramientas que hemos desarrollado porque nos dieron ventajas en situaciones que se repetían a lo largo de nuestra historia como especie. Y varias emociones pueden compartir causas, funciones y respuestas físicas y mentales. Por ejemplo, Cosmides y Tooby propusieron que la evolución ha diseñado muchísimos módulos específicos en nuestra mente para resolver problemas completos, como evitar infidelidad, evitar peligros, formar alianzas, etc. En resumen, las emociones son como sistemas operativos diseñados por la evolución, que coordinan todas nuestras herramientas mentales para resolver problemas cruciales de la vida. Aunque las emociones han sido consideradas a veces como desadaptativas o negativas o malas, la mayoría de los investigadores ahora están de acuerdo en que proporcionan ciertas ventajas selectivas y las han descrito como procesos especializados que mejoran la aptitud en determinadas situaciones. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes, argumenta que las emociones son fundamentales para el pensamiento racional y la toma de decisiones, contrario a lo que a veces se piensa. Odors cannot travel through the vacuum of space. Damasio presenta varios puntos claves en su argumento, pero uno de ellos es que son como una guía para la toma de decisiones. Propone que las emociones actúan como un sistema de señalización que nos ayuda a evaluar lo que es importante para nosotros, a evaluar rápidamente las opciones y sus posibles consecuencias. Y estas señales emocionales son producto de experiencias previas y nos permiten priorizar entre alternativas. Y si lo pensamos un poco, las emociones negativas tienen una cierta equivalencia o un cierto parecido a lo que hablábamos del dolor. Se sienten mal. Si alguna vez te han roto el corazón, sabes lo horrible que se siente y cómo en ese momento darías lo que fuera para no sentirte de esa forma. Unos toman, unos se drogan, unos comen, unos se duermen. Como un dato curioso que prueba la conexión entre el dolor físico y el psicológico es que si cuando te sientes con el corazón roto te tomas un analgésico, te va a ayudar. Después de todo pasa en el cerebro. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que deshacernos de las emociones negativas podría también ser como un superpoder. Sin embargo, al igual que con el dolor físico y con la analgesia congénita, estas tienen su función y su función es la de protegernos de otro tipo de destrucción, la destrucción social. Al menos ese fue el propósito inicial, de la vergüenza, de la culpa,
etc. Hablando de una forma evolutiva, no están ahí para hacernos sufrir, sino para ayudarnos a sobrevivir. Todos hemos llegado a sentir miedo, vergüenza, tristeza, celos, ansiedad o alegría. Al parecer existen más emociones negativas que positivas. ¿Por qué es esto? ¿Nos quieren hacer sufrir? La verdad es que no. La verdad es que en nuestro ambiente, al menos en el que evolucionamos, había mucho más cosas que podrían hacernos daño que las que nos podrían ayudar. Esto también explica el sesgo de negatividad. Piensa mal y acertarás. Y aquí es donde vale la pena recordar que a la evolución no le importa tu felicidad, solamente que sobrevivas lo suficiente para reproducirte. Como mencioné, a veces podríamos pensar en no sentir emociones como otro superpoder, no sentir ansiedad, no sentir miedo, no sentir tristeza. Y de hecho yo llegué a pensar esto cuando comencé a estudiar sobre sociópatas. Decía, wow, qué envidia, pueden hacer lo que quieran, no les da pena nada, van por lo que quieren. Pero existe el otro lado de la moneda. Eventualmente terminan pagando las consecuencias, siendo rechazados y se pierden de esta parte tan importante de la experiencia humana: querer, sentir, relacionarse, porque ellos, así como no pueden sentir lo malo, tampoco pueden sentir lo bueno. Como dicen, el amor y el dolor son compañeros de baile. Entonces, ¿por qué tenemos emociones y cómo han moldeado nuestra forma de vivir y sobrevivir? Vamos a explicarlo desde un enfoque evolutivo, analizando qué nos puede decir la ciencia de estas respuestas humanas, que no son simplemente reacciones al entorno, sino complejas herramientas diseñadas por la selección natural, así como el ojo, las manos, las uñas. Y más interesante, vamos a ver cómo esta visión puede cambiar y ayudarnos a entender lo que sabemos sobre los trastornos de ansiedad y depresión. Las emociones no son accidentes de la naturaleza, sino adaptaciones que han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Según Nece, o Nice, no sé cómo se pronuncia, en uno de los artículos que usé para este video y en su libro Buenas razones para malos sentimientos, las emociones son modos especializados de operación diseñados para responder a situaciones críticas que se han repetido a lo largo del tiempo. Es decir, una forma de resolver problemas recurrentes que amenazaban la sobrevivencia y reproducción. Desde una perspectiva evolutiva, podríamos pensar que son respuestas inflexibles e innatas, algo así como reflejos automáticos a estímulos universales como serpientes, sonrisas, la oscuridad, etc. Pero en realidad la evolución nos muestra algo mucho más interesante. Los mecanismos que regulan nuestras emociones son increíblemente flexibles y se adaptan a las circunstancias. Por ejemplo, imagina cuando un objeto viene hacia ti rápidamente, como cuando te avientan una pelota. Este tipo de estímulo ha estado asociado tantas veces con peligro en nuestra historia que provoca una respuesta automática, una respuesta de miedo y de huida. Es adaptativo. Lo mismo debería pasar con los conejos cuando ven un zorro. Una respuesta automática de miedo, de huida, puede salvarles la vida. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? Digamos, con un conejo que no le tiene miedo a un zorro, suelen terminar en situaciones fatales, ya que carecen del instinto para escapar. De hecho, en este caso se podría decir que tienen un desorden de ansiedad mortal, pero no como lo entendemos generalmente con mucha ansiedad, sino de que no hay ansiedad. Y esto nos empieza a abrir un poco los ojos acerca de que no solo significa tenerlo el problema, a veces no tenerlo también. Pero aquí está lo curioso también, no todo es tan automático como se piensa. Tenemos el caso de las serpientes. En los primates, el miedo a las serpientes no es algo completamente innato, contrario a lo que se cree. Lo que pasa es que las serpientes ha sido una amenaza que ha estado con nosotros por muchos años, por lo tanto es un estímulo al cual es fácil aprender a temerle, a diferencia de otros estímulos más modernos que en realidad nos causan más daño, como carros, como enchufes eléctricos, como pistolas, a las cuales es más difícil aprender a temerles de una forma automática. Cualquiera que sea papá se puede dar cuenta de eso, que por ejemplo a las serpientes o a la oscuridad, que en el ambiente moderno no nos causan mucho daño. Es mucho más fácil aprender a temerle a una serpiente que por ejemplo a una flor, por más que intentes. Quizás se puede lograr, como demostró, como aquí podría ser interesante mencionar el ejemplo de Watson con el pequeño Albert, el cual usó el condicionamiento clásico para hacer lo que le tuviera miedo a un conejo, creo que de peluche. ¿Cómo lo hizo? Pues el pequeño Watson era un bebé y cada que le enseñaban el conejo, Watson hacía un ruido muy fuerte con un fierro. Por lo tanto,
aprendió a temerle y luego el pequeño Albert expandió su miedo a otros objetos similares, lo que se llama generalización. Si un perro te muerde, no solo le tienes miedo a ese perro, empiezas a expandir tu miedo a otros perros, igual si pasa con un hombre o lo que sea. Pero aquí entra el efecto García, que es justamente esto: hay cosas que es más fácil aprender a temerles que otras. Y aunque ahorita no vamos a adentrarnos mucho en el condicionamiento clásico o el operante, este pudo haber sido moldeado por la selección natural también como una forma de flexibilidad de aprendizaje para adaptarnos al ambiente. Es muy interesante pensar por qué existe este condicionamiento, por qué podemos responder a un estímulo sin que el estímulo esté ahí. Siempre vivimos a base de predicciones de lo que va a pasar. Condicionamiento clásico, como quien dice, nos prepara ante ya sea alimento o posible amenaza, etc. Por lo tanto, la capacidad de condicionamiento clásico es una de las habilidades más versátiles que tenemos. Y por el otro lado, el condicionamiento operante, básicamente, se trata de repetir lo que funciona, y eso es increíblemente útil. Repite lo que te hace bien, deja de hacer lo que te hace mal. Entonces, las emociones que se despiertan ante señales asociadas con recompensas tienen un propósito claro: nos motivan a seguir persiguiendo nuestros objetivos. Y aquí está lo interesante: cuando una recompensa no llega, nuestra motivación disminuye y dejamos de perseguir esa meta. Por lo general, es lo que debería pasar. Este patrón no solo tiene sentido desde un punto de vista práctico, sino que también nos ayuda a entender por qué existe el estado de ánimo bajo. Es como un mecanismo que nos dice: deja de intentar esto que no funciona, deja de desperdiciar tiempo, energía, etc. y enfócate en algo más útil. Pero a veces nos aferramos. La esperanza a veces es la raíz de la depresión, porque no tomamos esta señal. Como dicen, amigo, date cuenta. Y aunque quizá sea fácil pensar en la utilidad, digamos, del miedo, como no cruzarte de la calle sin ver, o no meterte en un barrio peligroso, o no tirarte de un precipicio, las demás emociones igualmente tienen su utilidad. Por ejemplo, la tristeza, que aunque se siente mal de una forma muy diferente, tiene su propósito. Aparece después de una pérdida importante y quizá nos ayuda a reflexionar al respecto, a buscar nuevas soluciones, al mismo tiempo que nos puede ayudar a evitar que vuelva a suceder esto. Volvemos al condicionamiento clásico: no queremos lo que se siente mal. No por nada existe el cliché que cuando uno está triste está pensativo. Y un gran ejemplo de una emoción que se siente horrible, que puede crear mucho sufrimiento no solo en nosotros, sino en los que nos rodean, son los celos. Pero de cierto modo las emociones tienen su componente biológico y cumplen su función adaptativa. Desde un enfoque evolutivo tienen mucho sentido. Y dice: los celos serían activados por un módulo específico diseñado para detectar amenazas reproductivas o de inversión paternal. Estos módulos podrían activarse al percibir señales de infidelidad o interés de un tercero en la pareja. Así que estos riesgos evolutivos ya no son tan prominentes. Sin embargo, nuestro cerebro sigue atrasado, es decir, sigue respondiendo de la misma forma que lo hacía hace cientos de miles de años, donde los celos nos indicaban de una gran amenaza para nuestra reproducción y sobrevivencia. En el mundo actual, los celos pueden convertirse en un problema cuando son excesivos o injustificados. Ahora puede causar conflictos innecesarios e incluso trastornos emocionales. Toby y Cosmies comparan al cerebro con una navaja suiza, un conjunto de herramientas especializado, cada una de ellas para manejar distintas tareas, para resolver distintos problemas. Por ejemplo, como detectar peligros, procesar emociones, gestionar interacciones sociales, obtener alimento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un módulo para reconocer rostros humanos, uno para detectar posibles engaños, otro engaños en interacciones sociales, otro para evaluar riesgos relacionados con la supervivencia. Dice que cada módulo surgió como una adaptación a problemas recurrentes que nuestros ancestros enfrentaban. Estos módulos no son conscientes ni deliberados y operan de forma automática y rápida. Por lo tanto, las emociones no son solo respuestas objetivas, son adaptaciones que han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Nisi, el autor del artículo que revisamos para hacer este video, describe las emociones como modos especiales de operación que ajustan cómo respondemos a situaciones críticas. Por ejemplo, el miedo ajusta nuestros reflejos, nos acelera el corazón y nos pone alerta cuando enfrentamos un peligro. Por eso, cuando estamos asustados, cualquier ruidito nos hace saltar, porque necesitamos estar preparados para huir de la amenaza, es decir, nos prepara.
Pero pues estas emociones no son simples, son respuestas complejas que combinan componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales para maximizar nuestras probabilidades de sobrevivir en situaciones recurrentes de la evolución. Por lo tanto, como diría el autor, hay buenas razones para esos malos sentimientos. Las emociones positivas, como la alegría, como el amor, nos motivan a aprovechar oportunidades, a buscar, y las negativas, como el miedo o la tristeza, nos ayudan a evitar peligros o a reparar daños. Entonces, si son tan útiles, ¿por qué hay tanto desorden emocional? Y aquí está el dilema. Así como la tristeza nos puede ayudar a reflexionar o el miedo a salvar la vida, no siempre son útiles. A veces se activan en situaciones donde no son necesarias, donde no tienen un propósito o de una forma inadecuada, como en la depresión o en la ansiedad crónica. Y esto se podría explicar con el principio que se llama de detector de humo. ¿Qué quiere decir esto? Se imagina que tienes un detector de humo en tu casa. ¿Prefieres un detector de humo que piense que se está incendiando la casa con el pan tostado a uno que vaya a ignorar un verdadero incendio? ¿Por qué? Porque sería demasiado costoso. Nuestro cerebro trabaja de esa forma. Prefiere equivocarse, asumiendo que hay amenaza donde no la hay, a equivocarse asumiendo que es seguro donde hay una amenaza. Por ejemplo, el primer error simplemente nos puede costar un susto o quizá irnos, pero el segundo error nos costaría la vida. Por lo tanto, los trastornos emocionales, como la ansiedad y la depresión, desde una perspectiva evolutiva son como un precio a pagar por sobrevivir. A la evolución no le importa tu felicidad, le importa que sobrevivas. No son fallos del sistema, sino respuestas adaptativas mal calibradas. Por ejemplo, la ansiedad extrema podría ser un detector de humo demasiado sensible, que se activa por pequeñas señales de peligro, como en los desórdenes de ansiedad generalizada. Ven amenaza donde probablemente no la hay. Y es molesto, pero en el pasado pudo haber sido algo útil para evitar riesgos fatales. Generará muchas más falsas alarmas. En este caso hipotético, el sistema óptimo desencadenará un ataque de pánico siempre que una señal indique probabilidad de peligro mayor a 1 en 1000 de que un depredador está presente. Así, 999 de cada 1000, la respuesta será una falsa alarma. Sin embargo, valdrá la pena por no cometer el error y será útil a largo plazo. Este vendría siendo el principio del detector de humo, el cual es crucial para comprender la ansiedad y la depresión aparentemente innecesarias. En el ejemplo, digamos que eres un homínido caminando por la sabana y escuchas un arbusto moverse. Tienes dos opciones. Puedes pensar que fue el viento y seguir adelante, o pensar que es un depredador y huir. Si te equivocas en el primero, es decir, un error tipo 1, un falso positivo, pues volvemos a que te cuesta unas cuantas calorías y alejarte. Pero si cometes el error tipo 2, que es el falso negativo, pensar que es el viento cuando era un depredador, pues se acabó tu carrera evolutiva. Por eso tiene sentido esto. Por lo tanto, esto nos ayuda a replantearnos cómo tratamos los trastornos. En lugar de solo bloquear síntomas, tal vez deberíamos entender mejor su propósito evolutivo. Tener una nueva forma de entender las emociones como herramientas evolutivas que han moldeado nuestra historia como especie, pero también son la raíz de muchos desafíos modernos, como los trastornos emocionales. Entonces ahora yo te pregunto, ahora que quizá tengas un entendimiento más claro de esto que llamamos desórdenes psicológicos, ¿crees que pueda cambiar tu relación con ellos? Pues que ¿crees que puedas tener una respuesta más adaptativa? ¿Piensas que estas emociones causan más problemas de los que resuelve? Comenta. Y bueno, eso es todo. Adiós.